a la presidencia. Buenos días y bienvenido aquí a Huancavilca 830M. Economista, un gusto saludarlo, un placer como siempre estar con usted. A Jorge, buenos días y a todos los que hacen Radio Huancavilca. Un saludo fuerte a todos los ecuatorianos autodefinidos y no autodefinidos en el país. Para nosotros lo vemos con bastante optimismo. Disculparánme, la semana pasada no pude, estaba atravesando parte del COVID. Me pude excusar a buen momento de la entrevista. Nosotros lo vemos con bastante optimismo. No somos un gremio, no somos una federación, somos un pueblo consagrado sus derechos en la Constitución de la República, nuestros derechos colectivos. Nosotros no tomamos decisiones a internas por sectores, tomamos decisiones colectivas de acuerdo a las más de 1.700 comunidades montubias autodefinidas dentro de nuestro pueblo. No representamos al 100% de los agricultores, eso es falso, siempre lo tengo que decir. Nosotros representamos a un buen porcentaje, ese 7,4% de la población ecuatoriana que se autodefinió Montubio en el 2010, en el último censo que hubo en el país. Ese porcentaje es lo que generalmente nosotros sacamos pecho y decimos lo representamos, porque nosotros con unos años menos fuimos esa imagen de la autodefinición a nivel nacional y de parte de la institución pública INEC, que es la que apoyó y aportó con la parte estructural de la autodefinición. Pero bien, nuestras decisiones son colectivas. Hemos dicho claramente de que el Estado ecuatoriano tiene problemas claros estructural. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura no sirve para absolutamente nada, lo hemos dicho a viva voz. La dependencia de ese ministerio de poderes de fácticos, poderes externos que llegan como mafias envueltas en cuerpos de cordero, que tratan de querer hacer algo en ese ministerio, lo único que hacen es desbaratarlo más. El agricultor no soporta, el agricultor puede ser cualquier tipo de agricultor que se dedica a cualquier tipo que tenga cualquier tipo de vinculación con la agricultura, directa e indirectamente, pero indiscutiblemente el ministerio como tal no sirve. Luego de la campaña, luego de que ustedes estuvieron también testigos de que nosotros descorreizamos, fuimos parte de descorreizar el país con la consulta popular, que incluso en muchas entrevistas de ustedes pudimos dar nuestro punto de vista en la consulta anterior. Luego de esto también apoyamos e impulsamos un cambio, no un modelo de gestión, un cambio del país, un cambio de cambiar lo que no sirvió por algo que puede servir. Pero obviamente ese puede servir también trae problemas. Vemos ahorita un tratado de libre comercio que lo propone la gran industria, no lo propone el pequeño agricultor, porque quien se queda en indefensión va a ser el pequeño agricultor. Entonces nosotros hemos dicho, tanto la señora Baki en el gobierno ya anterior, como en este gobierno, de que tiene que sentar a los montubios, a los pueblos y nacionalidades de la costa, de la Amazonía, de la sierra, a sentarse a estas mesas técnicas para dar nuestros puntos de vista. No puede ser que el relegado y el que siempre pague los platos rotos sea el pequeño agricultor, ese pequeño agricultor que no tiene caminos vecinales, ese pequeño agricultor que no tiene riego, ese pequeño agricultor que sufre porque no tiene insumos agrícolas. Vemos que hace pocos meses teníamos a 22 y $20 el saco de urea. Hoy lo están vendiendo en $27,50 y no hay la superintendencia de control de mercado que diga basta. No hay una institución pública que diga basta. No hay quien ponga un freno a los altos precios y los altos costos de producción. El pequeño productor no vive de las grandes extensiones de tierra. El pequeño agricultor vive de su chacra. El pequeño agricultor vive de su propiedad pequeña y que no le dan los recursos para poder comprar al por mayor los insumos. Eso permite que se le encarezca el costo de producción y encima de eso no tiene salida a su producto porque no tiene mecanización, no tiene muy buena calidad por la falta de tecnificación y resulta que es presa fácil del intermediario, una presa obligatoria que el intermediario viene y le coge y le compra al precio que ellos quieren poner en el mercado. Entonces no hay quien regule y ese es el problema de la crisis rural. Para eso le hemos dicho al presidente de la República. Más de 1.700 comunidades están con la conciencia clara de cuál es la salida y la alternativa única para la pobreza, para paliar la pobreza rural.
y es de que nos devuelvan la institución pública de los Montubios, esa institución que dio grandes logros a la costa ecuatoriana y a la parte subtropical del país, y que creamos más de 75 agroindustrias comunitarias, que pudimos paliar la pobreza rural, que pudimos sacar de esa crisis que se encuentra el agricultor, no, claro, no al 100%, pero lo logramos hacer. Y el presidente de la República estuvo sumamente claro y consciente de que eso era un deber que iba a cumplirlo en su mandato. Lo vemos con optimismo, pero los tiempos caminan, los tiempos vemos que se reúnen hasta los que votaron hasta por Arauz, y todavía no llaman a los montubios a sentarse, a dialogar y a cumplir con ese documento que se firmó y que es público y que todo el mundo lo conoce, y que firma el presidente Guillermo Lasso, firma Manuel Gonzaga en calidad de representante legal del pueblo montubio, nuestro coordinador político, y César Monge, donde se comprometen en el primer punto: devolución del reconocimiento legal y la institucionalidad pública del pueblo montubio del Ecuador, con todos, por supuesto, los presupuestos y todo eso. La Asamblea Nacional, y me extiendo, economista, para no perderle el hilo, si me lo permite, por supuesto, la Asamblea Nacional al inicio del año resuelve exhortar al presidente Moreno de que nos devuelva la institución pública con 121 votos de forma aplastante, primera vez que veo una asamblea tan apegada a los montubios, y exhorta al presidente a que nos devuelvan todos los recursos y toda la institución. Luego, una Montubia a carta cabal que se ha sacado y que en todo el Ecuador se le ha sacado el sombrero y que es bueno para el país, como la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una Montubia de cepa. También exhorta al presidente de la República en ese entonces y le dice que nos devuelva y cree los mecanismos para la devolución de la institución pública, y ella lo firma en el pleno del Consejo de Participación. Luego de eso, el mismo Guillermo Lasso como candidato, el mismo Guillermo, que lo consideramos, que creemos que ahí los acuerdos son de adultos, de varones, y sabemos que lo va a cumplir, también firma y exhorta al presidente de la República, que le dice que le deje construyendo los mecanismos para que nos devuelvan la institución, que el resto lo hace él como presidente. Entonces, vemos un grupo básicamente público, y que apoya el regreso de la institución pública, porque es una necesidad del agro, no es una necesidad de Manuel Gonzaga. Manuel, si su familia tal vez tienen ya su vida hecha, mis abuelos, mis padres ya tienen su vida hecha. Lo que aquí importa no somos nosotros, lo que aquí importa es dejar el celo político a un lado. No importa que nosotros como jóvenes lo consigamos, pero lo importante es paliar esa pobreza, que es la que justamente tiene en desahucio a tantas personas, hombres y mujeres, que han luchado toda su vida por un mejor futuro. Y el agro no tiene un horizonte para salir adelante. Ingeniero Manuel Gonzaga, esa devolución de esa persona jurídica que cobija a los agricultores, la ha citado usted, ¿va a resolver los problemas estructurales que tiene el sector agropecuario, que usted señaló acá, uno de los cuantos, por ejemplo, los caminos vecinales, la falta de agua, la tecnificación, etcétera? ¿Cómo lo resolvería? Por supuesto, economista, es sumamente sencillo. Nosotros lo que creamos con esta institución, cuando lo tuvimos alrededor de más de unos 15 años, eh, creamos políticas públicas en beneficio del sector agropecuario, al servicio del sector montubio. Obviamente en ese gobierno lo único que hacían los asambleístas era levantar mano, porque no les quedaba de otra, tenían una mayoría bastante consolidada, pero nosotros formulamos las políticas públicas. Luego de eso nos mandan a un Consejo de Igualdad que no hace absolutamente nada, pero les dejamos demostrando, les dejamos demostrando a las personas que tienen pequeñas chacras, que tenían para poner arroz, maíz, soya, sus galpones. Nosotros dimos con los recursos públicos, por supuesto, planteles avícolas para que puedan salir adelante las organizaciones y las comunidades. Luego de eso, no solamente criar pollo para vender pollo. La intención de nuestro modelo económico es darle un valor agregado muy apegado al medio ambiente, muy apegado a la naturaleza, a la Pachamama. De ahí de esto nosotros hicimos una comercialización comunitaria, le dimos valor agregado, hicimos desprece de pollo, hicimos ventas
al por mayor, hicimos, bueno, empaquetado al vacío, le dimos una visión, les dimos una marca, les dimos el apoyo logístico, les hicimos que ellos comiencen a comercializar y meterse dentro del mercado ecuatoriano, a ser competitivos. Eso ha permitido que muchos sectores, incluso de la frontera sur, de otros sectores como Guayas también, se metan en la onda y ellos también den ese valor agregado. Luego dimos, por otro lado, en la zona de Guayas y los ríos, dimos piladoras, donde se pudo dar valor agregado al arroz de la mayoría de los sectores que estaban dentro de las comunidades montuvias y que no podían pagar $2, $3 por una pilada, y que con estas piladoras bajaban los costos de producción y podían tener mejores rentabilidad. Claro, más allá, la intención era darle otro valor agregado, darle color, darle sabor, darle diferentes cosas a la materia prima y poder hasta exportar. Pudimos lograr exportar alcohol orgánico desde Bolívar hacia otras partes del mundo. Pudimos exportar pastas de cacao. Pudimos dar valor agregado, que eso es donde se convierte y donde está la esencia económica para el agricultor. No solamente tener una chacrita de cacao para poder vender solamente en baba, porque eso ya no es negocio, nunca ha sido negocio, y por eso es que los intermediarios son los que son ricos, porque son los que les dan valor agregado. Entonces, dimos tenemos esa experiencia y esa humildad, le digo, ¿no? Esa experticia de los técnicos, de los líderes, de los dirigentes, todos amasados en una sola visión de cambiar la ruta del agro ecuatoriano, de darle este valor agregado para que los agricultores, los pequeños en su mayoría, puedan paliar esa pobreza rural. Lo hemos hecho y nosotros estamos conscientes de que podemos, con ese modelo económico que nosotros mismos hemos desarrollado en nuestras comunidades, porque es de la cosmovisión propia del Montuyo, del que vive in situ, el que está ahí todos los días. Desde ahí nosotros sacamos esa experticia para poder crear esos planes, proyectos y programas en beneficio de ellos mismos. Pero por Bien. supuesto, para eso hay que tener corazón y para eso hay que tener las ganas de hacerlo. 7 de la mañana, 58 minutos. Mi compañero, el licenciado Jorge Escobar, tiene inquietudes para usted. ¿Cómo le va, Manuel? Un gusto saludarlo. Buen día y bienvenido a Contrapunto, aquí en Huancavilca. Ahora, al margen de esa solicitud que ha tenido incluso el apoyo institucional, tanto del Legislativo como del Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué opinión tienen ustedes sobre la ministra de Agricultura, de la ex asambleísta Tangi Vera, que de lo que se conoce viene del sector agropecuario de la provincia de Manabí? Usted hace un momento en su primera alocución señalaba que en el Ministerio de Agricultura no se ha hecho ningún aporte para el sector y de manera particular pues han llegado secretarios de Estado vinculados al sector industrial agroexportador, no precisamente pues quienes han venido en la lucha de la dirigencia o quizás de la organización. Por ejemplo, acá en el caso de Guayaquil, Abel Navas, de la Federación Agraria Nacional, estaba haciendo una petición. Hablaba de la condonación de los créditos campesinos de hasta $5.000 porque en esa línea muchos sencillamente ya no tienen cómo continuar debido a la pandemia y antes de lo que ya estaban enfrentando producto de que no se paga el precio mínimo de sustentación de algunos productos y demás. Por supuesto, hay diferentes aristas de cómo luchar. Una de las luchas de personas con experiencia como don Abel, justamente ha sido la lucha de la condonación de la deuda. Recordemos, en los gobiernos anteriores han condonado deudas a muchísimos sectores importantes económicos en el país, pero sin embargo al pequeño productor nunca se le ha condonado ni siquiera una letra de su cuenta, ¿no? De su crédito. Nosotros creemos de que primero la solución no solamente son las condonaciones, la solución es buscar leyes que se apliquen en estos casos como de pandemia. Se supone que el Ecuador está
desbaratado por la pandemia en tema económico, básicamente, muy aparte de la sanitaria que ya la conocemos. Pero sin embargo, el Estado ecuatoriano como tal, aparte de hacer una muy buena concentración de inmunización y de poder vacunar a la mayoría de los ecuatorianos, nosotros creemos con claridad de que el agricultor no necesita el limón. El agricultor lo que necesita es respeto. El agricultor lo que necesita es que las competencias que tenían los consejos de desarrollo, que luego pasaron a los GATS, y que estos GATS son los llamados a cumplir las competencias, creen las alternativas claras para estar con las reglas del juego bien puestas. Entonces necesitamos que utilicen los recursos donde se merecen, que son recursos para caminos vecinales, vías de acceso, comercialización, centros de acopio, en fin. Pero obviamente esto no deslinda a que la parte estructural del Estado permita una condonación, por lo menos un poco pasiva, podría decirse. Se hablaba de los $1.000, que a la final no se condonan los $1.000, las deudas para salir del buró de crédito, que simplemente es seguir manteniendo la deuda. Claro, este tipo de cosas a veces desinflan al pequeño, al pobre, lo desinflan porque no están acostumbrados en decir te los vamos a guardar, pero lo sigues debiendo. Pero sí, lo que necesita el sector agropecuario es un poco más de altivez, un poco más de seriedad de parte de los gobiernos que permitan que el agricultor no tenga dádivas ni limosna, simplemente tenga lo que le corresponde. En pandemia fue el sector más importante, aparte del de la salud, quienes fuimos a entregar, y digo fuimos porque estuve, gracias a Dios no me enfermé en ese entonces, estuvimos miles de dirigentes apostando a la alimentación de la gente pobre en los sectores vulnerables. Sin embargo, el presidente de ese entonces felicitó, pero después se olvidó ha pasado lo más duro de la pandemia, y sin embargo se siguen olvidando del sector agropecuario, quien alimentó al país en los momentos de más difícil acceso a los alimentos. Sin embargo, hoy es de tomarle seriedad al caso. Con Tani, que es la actual ministra, he visto que ha hecho un buen trabajo con las organizaciones, que se está reuniendo. No puedo tirarle piedras, es alguien que es totalmente nueva, pero sí te puedo decir del desastre de ministro de Agricultura que tuvimos hasta hace poco, ¿no? Que incluso el mismo tío, el presidente de la Cámara de Agricultura de la zona 2, creo que es, me puso una querella porque no sé, por ahí puso una querella queriendo callarme. Pero eso es lo que hay en política, eso es lo que de eso se ha reunido el ex ministro, de esa clase familiar que no tienen un sentido común para cómo sacar al agro adelante. La importancia acá es de que el presidente de la República, ya teniendo una ministra que viene del sector, que es hija de un ganadero obviamente poderoso de Manabí, y que sabe lo que hacen, porque para llegar a eso hay que saber hacerlo. Creo que va a tener el apoyo de todos los agricultores siempre y cuando derratice ese ministerio, como lo dije hace poco en una entrevista en Ecuavisa. Sacar la corrupción del Ministerio de Agricultura es lo primero que tiene que hacer, y veo que ha hecho una noticia muy buena la ministra, diciendo de que va a reestructurar el Ministerio de Agricultura. Ojalá sea parte de la derratización, de que saque todo lo malo que tiene ese ministerio y que trabaje por fin por el pequeño agricultor, porque para los grandes ya tenemos otros ministerios. No hay que desgastarse, hay que saber cuáles son las competencias y saber que ese ministerio es para los pequeños y medianos agricultores que lo necesitan de manera urgente, necesitan capacitación, necesitan por lo menos que alguien que les diga aquí estoy, no están solos, y en esta crisis, en esta pandemia y en esta crisis económica que se va a seguir viniendo, vamos a estar juntos, que es lo que la gente necesita, la confianza más que todo. Gracias a Manuel Gonzaga, presidente de los Pueblos Montubios del Ecuador. Economista. 8:05 de la mañana, 8:05. Una pregunta, ¿tiene usted usted ha pedido alguna audiencia con el presidente de la República para revisar esos documentos que nos mostró el día de hoy, que se los firmó en campaña,
o con la ministra de Agricultura? ¿Cómo va el proceso a lograr reinsertar pues este gremio o este colectivo que ustedes tuvieron hace mucho tiempo? Bueno, sí, nosotros, economistas, nosotros hemos hecho recién ayer la petición formal. Hemos estado bastante preocupados por la salud de varios compañeros y recién ayer que nos hemos sentido mejor y que hemos resuelto algunas inquietudes a la interna de nuestro pueblo, hemos decidido hacer ya la primera carta formal dentro del gobierno de Guillermo Lasso y pasarle ya la solicitud de una audiencia básica donde se traten una hoja de ruta bastante pequeña, donde el primer punto siga siendo lo más importante, la devolución de la institución pública, que esto nos permita a nosotros salir del subdesarrollo, nos permita paliar la pobreza rural y que le permita al gobierno también decir lo que he prometido lo he cumplido. Para nosotros también es un problema saber de que hicimos una campaña bastante grande a nivel nacional, no de ideologías, ojo, repito, sino de un cambio profundo dentro del país, de un cambio de gestión, donde nosotros nos permitan tener esta institución de vuelta para poder sacar a la pobreza rural del país. No vamos a paliar toda, vamos a unir lo que más podamos, vamos a seguirle llevando dignidad a la gente, vamos a seguir con nuestras comunidades peleando hombro a hombro. Lo hemos demostrado en estos 4 años de administración. Estoy por ya terminar mi administración, que me voy con la satisfacción de haber hecho mi trabajo que me correspondía, de haberle dado un giro, un cambio al pueblo Montuyo, que ha tenido otra visión, incluso ante los medios de comunicación, ante la seriedad política del país. Carecíamos ya de líderes serios en política. Hoy volvemos a resurgir, volvemos a tener esa credibilidad no solamente de adultos, sino de jóvenes también, de que sí podemos hacerlo, pero quisiera irme ya en finales del año, teniendo la institución pública, dándosela a los montuyos, que estén contentos, que sepan de que esa es su herramienta, que ese es su pedazo de Estado que le corresponde por estar dentro del Estado plurinacional intercultural que es el Ecuador. Muy bien, que le vaya bien, tenga éxitos en sus objetivos, ingeniero Manuel Gonzaga, como presidente de los pueblos Montuyos. Un abrazo para usted. Un abrazo, pase bien.